Hola Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, aquí nos vemos ya en una segunda parte, ya la parte final de la entrevista. Bueno, en las dos entrevistas que tuvimos, ya esta es la parte final, donde te vamos a presentar ya un poco lo que es el modelo propuesto de la solución en base al caso que presentamos en un inicio, la problemática la cual tratamos. Haciendo un poco de recuerdo en esto. Sabemos que, bueno, la empresa Arellano, a raíz de la pandemia, sufrió un choque fuerte, por decirlo así. Algunos clientes se vieron afectados en términos de sus proyectos, en términos de satisfacción con respecto a los servicios brindados por Arellano. Sabemos que hubieron por ahí algunas pérdidas de algunos clientes. Sabemos que fue un golpe brusco, proyectos inconclusos, disminución de ingresos. Entonces, ante todo esto y ante las nuevas modalidades que surgen y el uso de las nuevas tecnologías, bueno, se planteó el uso de la inteligencia artificial para poder un poco analizar en este caso de Twitter o alguna red social que sea las principales que usa Arellano, las opiniones de los clientes con respecto a los proyectos realizados o las opiniones y la visión general que tienen de la empresa, ¿no? ¿Cómo ahí me podrías comentar un poco de repente el alcance que se tiene de las redes sociales, qué tal le va variando con las redes sociales, o si de repente todavía les falta implementar algunas cosas? Sí, o sea, en ese sentido Arellano tiene mucha actividad en redes sociales, tal vez no tanta como antes, porque antes existía un área especial que era toda la parte de marketing digital, que se encargaba de publicaciones, seguimientos, ediciones y todo eso. Esa área, debido a a la cuarentena, como que ya no está, o ya no está funcionando ahorita en Arellano, por lo tanto, creería que la actividad en teoría debería ser menos, pero se está pensando mucho volver a implementar esta área. Por lo tanto, esto ayudaría mucho como que a direccionar un poco el alcance de esta área, pues, ¿no? Claro, de hecho, según lo que conversamos en la anterior entrevista, sería bueno hacer un seguimiento a esta área de marketing por parte del área de data science, con algunas métricas, ¿no? A nivel de aceptación de algunas publicaciones, o a nivel de las opiniones de las publicaciones si son positivas, negativas, un poco en parte a lo que siente el cliente. Entonces, ante esto ya logramos consolidar un poco más la propuesta y desarrollarla ya con un pequeño prototipo en base a la técnica que te comentaba, que era el análisis de sentimiento de la inteligencia artificial. Eh, Cabe resaltar, tú nos comentaste que todavía no está muy bien implementado en empresarial, ¿no? Entonces, o no al 100%. Entonces, bueno, pasaría un poco a explicarte lo que vendría a ser el código, en este caso, que va a ser implementado por el área de data science, que ya son un poquito más especialistas y eh, poder ver cómo ustedes lo pueden implementar para poder hacer seguimiento al área de marketing o hacer seguimiento a las publicaciones ya de una manera interna. Entonces, así hablando de maneras generales, sabemos que Twitter es una de las redes sociales más usadas por el llano. Entonces, estamos planteando el uso de redes neuronales recurrentes para poder analizar los textos que hemos encontrado en la red social de Twitter, más específicamente aplicando la técnica de análisis de sentimiento. Entonces, entrando un poquito en la explicación del código que queremos que ustedes implementen como área, eh, bueno, te comento que uno de los primeros pasos es entrenar el modelo con un dataset que ya tenga establecido, por ejemplo, oraciones que sean clasificadas como positivas o sean clasificadas como negativas. Por ejemplo, acá si te explico, este es el texto que contiene, por ejemplo, ya, este es el dataset, este es el texto que contiene, este es el usuario que realizó la publicación. Bueno, eso es un flag que viene como predeterminado, la fecha en que se realizó y el ID de la publicación. Y acá el target determina si esta oración es clasificada como positiva o como negativa. Este dataset ya viene predeterminado con ese target. Entonces, acá como que tenemos un dataset con resultados clasificados. Esto sirve para poder entrenar el modelo y que aprenda de cada uno de estos vocabularios, ¿no? Por ejemplo, ya, ¿sabes qué? Cuando yo tengo una oración que tenga upset, la palabra upset, lo clasifico como target cero, que en este caso sería negativo. Tenemos, en términos de target, tenemos tres valores, cero, 2 y 4, donde 4 es positivo y 2 es neutro y cero es negativo.
Entonces, una vez que tenemos este dataset predeterminado para entrenar, bueno, acá le hacemos un poco de análisis, lo cual siempre es recomendable, ¿no? Para verificar que no haya vacíos, nulos o data que no sea relevante. Bueno, esa fue la primera parte de la cara del dataset. Ahora vamos a generar un dataset a nivel de la empresa Arellano. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se realizó? Te comento un poco, eh, de lo cual sería bueno que Arellano, bueno, la parte de Arellano Science, genere también sus credenciales. Te comento que hay una página que es eh, de Twitter Developers, donde ahí tú puedes generar algunas credenciales, generar algunos proyectos. Inclusive de repente Arellano en un futuro lo puede utilizar para analizar también a ciertos clientes o ver el desenvolvimiento de ciertos clientes. No sé, como tú me comentabas, hay algunos proyectos en los que han realizado junto con el comercio, de repente analizar su participación. Entonces, acá fue uno de los primeros pasos para poder extraer el API de Twitter y poder conectarnos. Aquí, estas credenciales son únicas por cada usuario. De hecho, a nivel, hablando de red, es casi imposible encontrar las credenciales de otro usuario y que lo puedas usar. Por lo general vas a tener que tú usarlos porque hay términos políticos y legales. Pero generarlos no es muy difícil. Toma un poquito de tiempo, sí, porque te tienen que aprobar algunos procesos, tienes que rellenar formularios que te va a enviar Twitter personalmente a tu correo y hablar contigo. También te comentan para qué proyecto es, si es para alguna organización y cosas así. Entonces, bueno, un primer paso es obtener estas credenciales. Luego vas a autenticarte en Twitter, le vas a pasar esas credenciales como parámetros. Y luego, ya un poco yendo a las publicaciones, vamos a extraer pues el user, la fecha en que fue creada, el ID de la publicación. En este caso queríamos apuntar a coordenadas, porque hay unas publicaciones en las que se almacena la coordenada de donde el usuario está haciendo la publicación. La obtienes en términos de latitud y longitud, lo cual para nosotros sería muy útil poder analizar, ¿sabes qué? Tal usuario está opinando de Arellano en tal sector, y así ir apuntando. Eh, Lamentablemente un alcance fue que ahorita en Perú, al menos relacionado a Arellano, no todas las personas tienen activadas esta opción y no podemos llegar tanto a ese alcance, pero es una muy buena propuesta en caso se quiera analizar en otro ámbito. Y bueno, también el texto que contiene y la cantidad de likes, por decirlo así, que estaría relacionado directamente con la aceptación que ha tenido. Bueno, acá vemos un poco del dataset, los 20, bueno, los primeros registros. Y este es el ID, la fecha. Bueno, como te digo, las jornadas no se pudieron obtener lamentablemente porque no todos tenían activada esta opción. Y el contenido del texto. Ahora, ¿qué pasa? Que con la mayoría de tecnologías que se orientan al análisis de sentimiento, estas analizan el texto pero en inglés. Y ya vienen muchas predeterminadas así, cuando tú invocas un modelo que ya está configurado previamente. Entonces, como esto es data en español, debido a nuestro lenguaje, que somos en Perú, eh, se ha implementado un artificio de traducir los textos a inglés a poner ese contenido del texto para poder pasárselo al modelo. Para esto no es complicado, es sencillo. Implementamos una librería de traducción de Google y que se llama iTrans. Le pasamos el campo del texto y luego este campo traducido, por decirlo así, se lo chancamos al campo anterior que está en español. Y ahora ya tenemos el campo en inglés. Y acá, bueno, ya lo tenemos traducido, ¿no? Not only people like, that ideological fence limit, bueno, por ejemplo, Rolando Arellano is the coach of. Entonces, aquí ya tenemos traducido el dataset. Luego, esto lo subimos a la nube. Una de las principales ventajas de trabajar con Google Colab es que lo podemos subir a la nube. Bueno, acá, para tenerlo almacenado y luego llamarlo, ¿no? Más que todo. Luego acá mostramos ya en un data frame, bueno, ver que ya tenemos el texto traducido. Y este dataset es el de Trellano, el que todavía falta clasificar. Como ves, no tenemos la columna target, pero para eso ya hemos descargado uno previamente que tiene target para entrenar el modelo y luego cuando nosotros queramos clasificar determinados textos, el modelo ya está entrenado para que simplemente se los pasemos. Bueno, acá es un poco el análisis de los datos. Acá definimos algunas variables, hablando de términos de redes, términos de, acá variables que sean positivas, negativas, para que asimilen de qué texto estamos hablando. A nivel del modelo de predicción de redes, el tamaño entre las conexiones de los vértices, el número de épocas, y aquí, bueno, a nivel de Keras, hablando de las redes neuronales, ¿no? Bueno, luego aquí ya hacemos un poco de contar los valores, tanto positivos y negativos como este es en el dataset de entrenamiento, que sí tiene clasificado las, las oraciones o las frases. Acá tenemos mitad, mitad. Sabemos que el registro es un total de 1.600.000 datos.
800.000 de cada uno, negativos y positivos. Para esto, como es un pequeño proyecto, no podemos analizar tanto volumen de datos. Entonces, hemos hecho como que un sample, una pequeña muestra. A nivel del target cero, hemos cogido simplemente, hemos cogido primero 15.000 del target cero y 15.000 del target 4, o sea, 15.000 negativos y 15.000 positivos, para poder entrar en el modelo de predicción. Más que todo eso es por un poco la limitación del hardware y software. Entonces, aquí concatenamos estos dos porque los habíamos separado el target cero y el target 4, con una muestra de 15.000 registros cada uno. Luego, cuando vea 4 o 0, le decimos que lo asocia a una palabra determinada, 0 negativo, 2 neutral y 4 positivo. Luego acá un poco analizamos la cantidad de datos, sabemos que tenemos 15.000 de cada uno, porque esa fue la muestra que recogimos para un nuevo dataset. Luego aquí un poco pasamos en parámetros del lenguaje que estamos hablando, para que a través de la técnica de NLTK eh, coja las palabras y las segmente de acuerdo a su vocabulario, porque vamos a hacer una partición de un texto largo y tratar palabra por palabra, no a nivel de texto, sino hacer un split y esta palabra tal acá positivo, esta tal negativo, tal así, y luego ya en conjunto se analiza si todo el conjunto es positivo o todo es negativo. Entonces, ya empezando con, con el entrenamiento y la división del dataset, bueno, acá le damos un random de 42, es más que todo un porcentaje de la data que vamos a usar para entrenar. Luego, acá instalamos el modelo Word2Vec, que como bien te mencioné, tiene redes neuronales por detrás. Bueno, aquí ya son un poco de parámetros. Acá un primer alcance es que cuando ya el modelo logra capturar el vocabulario, si tú le pasas una palabra, te va a responder con palabras de cierta similitud que tienen a nivel gramatical. Por ejemplo, esta palabra love tiene como un 0.41. Ahorita todavía el modelo está en entrenamiento, pero ya es un primer alcance. Luego usamos el modelo LSTM, que son redes neuronales. Esto es para que la red tenga una memoria a largo plazo cuando analiza mayor cantidad de volumen de datos y no pierda ciertas asociaciones. Luego pasamos a algunos parámetros de encoder, luego de train, y luego seguimos entrenando el modelo. Uy, perdón. A ver, continuando esta parte de acá. Y bueno, Kevin. Bueno, continuando con un poco de la explicación. En términos generales, bueno, lo que se hace aquí en el modelo LSTM, como te comentaba, estamos usando la técnica de redes neuronales recurrentes. Este LSTM es un tipo de esa red neuronal. Sé que en algunos casos, data science, en el área en que tú trabajas, están un poco relacionados con el término de modelos, tanto estadísticos, probabilísticos, como me comentaban. Bueno, este LSTM lo que permite es que conforme el modelo se va entrenando, no vaya olvidando el vocabulario que va aprendiendo. Esto sirve justamente para la gran cantidad de volúmenes de datos que existen en Twitter y también dependiendo de la empresa que se quiera analizar. Ya, teniendo esto claro, bueno, se pasan a unos ciertos parámetros específicos como un token, a añadir calcular el tamaño del vocabulario que se quiere trabajar. Igual luego esto se entrena nuevamente y tanto a nivel de data de entrenamiento como de testeo. Luego se obtienen algunos, bueno, de hecho se definen algunos labels como se había hablado anteriormente a nivel de positivo, negativo y neutral para clasificar las oraciones. Luego estos labels son asociados a la data, van a ir siendo asociados a la data que se está entrenando, para ir clasificando ya un poco lo que vendría a ser los textos. Y ya, bueno, se cambia un poco el alcance en el sentido en el que, ¿te acuerdas que antes 0 era, por ejemplo, negativo, 2 era neutro y 4 positivo? Ahora ya se está trabajando con todo lo que es 0 y, ceros y unos. Entonces, bueno, luego de definir el modelo, se crean algunas capas, y luego al modelo, y es específicamente el parámetro de LSTM, se le define que tenga una memoria a largo plazo. Luego, luego acá también cabe resaltar que se le pasa algunos parámetros de activación, como la función sigmoide. Luego vienen las partes más, no complicadas, pero que toman tiempo por parte del entrenamiento del modelo, el entrenamiento ya general. Y aquí vemos como le hemos pasado en un inicio que entrene durante 8 épocas. Aquí entre más data le pongas, más es lo que va a demorar el modelo. En este caso nosotros ya lo teníamos entrenado. Mira, por ejemplo, para solo 30.000 datos, 30.000 registros nos tomó 40 minutos. Entonces, si hablamos de 1 millón, quizás tome horas de horas de horas entrenar.
Todo esto es para que el nivel de precisión aumente. Pero en este pequeño alcance que tenemos, o bueno, no tan pequeño, evaluando lo que vendría a ser en términos de precisión y data perdida en el accuracy y en el loss, obtenemos satisfactoriamente en precisión un 0,72% a nivel de precisión de nuestro modelo y un 0,74, un 0,54 a nivel de data perdida. A nivel de precisión, bueno, podemos brindarle la certeza a Arellano de que tenemos con una precisión capturar el análisis de sentimientos de sus textos con un 0,73 aproximadamente, lo cual lo clasificamos como un buen resultado inicial y que luego posteriormente, claro, es la que puede ser mejorado, pero como un buen resultado inicial. Para esto cabe explicar que obtener a veces modelos con mucha precisión, ya hablando de un 0,95 para adelante, tampoco es bueno porque eso quiere decir que la data está sobreentrenada, que a veces pueden haber modificaciones manuales. Entonces, en este caso es un resultado satisfactorio, eh, como un primer avance. Bueno, acá ya graficamos un poco los términos de precisión para mostrarte que verdaderamente el modelo sí tiene cierta aceptación en base a lo que vendría a ser la data entrenada y la data, bueno, la data que se tuvo en un inicio y la data resultante, ¿no? Entonces, en términos de precisión, vemos cómo ya están por ahí relacionadas quizás una pequeña diferencia, pero nos garantiza cierto nivel. En términos de la data perdida, felizmente vemos que chocan y vemos que la data perdida prácticamente es mínima. O conforme se va entrenando más, va disminuyendo este porcentaje. Eh, bueno, ya pasando un poco a lo que vendría a ser y mostrando un poco más los resultados ya relacionados a lo que era Arellano, volvemos a llamar ese dataset de Arellano que habíamos mandado a la nube, porque recién acabamos de entrenar todo el modelo. Es más, mira, acá tenemos una pequeña prueba del modelo, ¿no? Llamamos a la función predict y le pasamos esta pequeña frase, ¿no? Cabe resaltar que recuerda que estamos analizando la data en inglés, le pasamos por ejemplo el log y bueno, ahí obtenemos que es positivo. Entonces, ahorita le vamos a pasar toda la dataset con las frases de Arellano para ver cómo nos la va clasificando, ¿no? Hacemos un datos.get para recordar un poco la data que tenemos, que es en inglés. Y bueno, aquí vamos a ir pasando cada uno de esos textos a la función predict y aquí los voy a ir analizando. Y aquí vamos a ir viendo cómo salen positivos, negativos, neutral. ¿Ves? Mira, por ejemplo, aquí pasando de Rolando Arellano. Entonces, ahí vamos a ir viendo un poco cómo lo va analizando. Ahorita todavía está procesando positivos. Ya terminó. En este caso porque no era mucha data. Bueno, acá simplemente vamos a imprimir las variables a nivel de positivo y neutral. Y bueno, este ha sido un primer alcance de solo un sector que hemos cogido de las publicaciones de Arellano. Esto es un primer alcance. Ya si se quiere hacer un análisis más expansivo, cogeríamos una mayor cantidad de tweets de Arellano y, e ir analizándolos más profundamente, lo cual es algo que realmente se quiere. Por el momento, vemos como en unas primeras impresiones, o a nivel de las 50 primeras, de las primeras posts que se han encontrado relacionados a Arellano o a su fundador, cabe mencionar que para este caso también nos dimos cuenta que en el caso específico de la empresa Arellano, vale la pena más relacionar al fundador que a veces a la misma empresa, porque como el fundador de cierta manera es muy conocido aquí en el Perú. Cuando un cliente hace referencia a un buen trabajo de Arellano, suele por lo principal etiquetar al fundador, a Rolando Arellano. Esto es algo que te especifico para que lo tengas en cuenta al momento de implementar el modelo en el área de Data Science y es el seguimiento del área de marketing, ¿no? Tener en cuenta que el fundador es una gran presencia de imagen de la empresa. En este caso, en el primero de las 50 primeras publicaciones, que haciendo similitudes al tiempo te podría hablar que están relacionadas más o menos a las últimas 3 semanas, eh, obtenemos en este caso de aproximadamente 7 positivos, unos 15 negativos, y bueno, en neutrales tenemos 25, que a veces la gente no suele expresar inconformidad o solamente es información en específica de determinado proyecto, determinado objetivo. Entonces, en este caso vemos que al menos en las últimas 3 o 2 semanas de repente no ha habido mucha aceptación, pero quizás en el último mes, al inicio sí hubieron muy buenos proyectos que lograron lograr mayor satisfacción en el cliente. Entonces, ahí tenemos un pequeño resultado, un poco también prediciendo un par de opiniones en general, pero más o menos esta es la idea que se tiene para poder hacer un montón de métricas, un montón de análisis, tanto por parte del área de marketing o en base a la aceptación que se está obteniendo, proponer nuevas campañas de repente a nivel de la red social. Entonces,
Bueno, empezando un poco para ver qué ideas tienes, cómo se puede implementar esto de la mano del área de Data Science, que son los especialistas y que cabe resaltar que en caso de implementarse el proyecto, nosotros lo llevaríamos de la mano con ustedes en términos de especialización de, bueno, del código y todo eso, ¿no? Y para poder hacer feedbacks también. Bueno, empezando con la sección preguntas y para que me brindes un poco tu opinión acerca de este proyecto. eh, Primeramente, ¿qué opinas del proceso de extracción del dataset de Twitter? Sí, me parece súper interesante cómo lo han trabajado. También me parece súper interesante la parte del entrenamiento del modelo. De repente ahí sí nos ayudaría un poquito a conocer más el neutro, ¿no? O sea, porque entiendo que yo positivo y negativo queda bastante claro del por cómo va, ¿no? Y me parece súper interesante lo que dices con respecto al neutro, ¿no? Porque el neutro podemos decirle que puede ser información que, o sea, básicamente no emite ningún, llamémoslo así, sentimiento, o sea, simplemente es informativo. Entonces, de repente categorizar un poquito, ¿no? Ya, pero este informativo termina siendo el 100% solamente informativo, o de repente los otros son solamente citas textuales, citas de algún libro, citas de lo que de repente el doctor ha dicho. En ese sentido, creería que eso, ¿no? Pero yendo puramente a la información que han extraído de Twitter, me parece súper interesante cómo la han trabajado y me parece que va bien. O sea, de repente podemos afinar un poquito, pero me parece que va muy bien. Perfecto. Y sí, justamente tienes mucha razón. Falta indagar un poquito más a ver ese neutral a qué hace referencia y de repente analizarlo más específicamente. Pero sí. Entonces, digamos un poco, hablando del producto, ¿qué tanto crees que aporta esta solución para la empresa? No, yo creo que va a aportar mucho. O sea, en el sentido de que, o sea, primero es el primer paso, un análisis de repente un poquito más minucioso, más detallado que vendrá adelante, puliremos algunas cosas, pero ya es un primer paso que creo que, o sea, que este análisis ya pensando en después de afinarlo y todo, creo que sí va a sumar un montón. Entonces, este primer paso es un bosquejo que nos permite una primera mirada y claro, y viendo los resultados, claro, parece que Arellano es más informativo, ¿no? O sea, la gente lo utiliza más para citar, para nombrar, que en sí para dar una opinión respecto a, ¿no? Entonces, claro, creo que esas cositas se pueden ir afinando, pero como te digo, o sea, siento que es un aporte bastante importante. Sí, justamente opino lo mismo en base al historial, ¿no? De publicaciones que vi en Orellano. Entonces, digamos, ¿qué tan novedoso e innovador sería esta solución para la empresa? Sí, o sea, yo creo que es súper innovador, novedoso. De repente podemos añadirle una que otra cosa, de repente podemos ver, como tú dices, ¿no? Lo de las coordenadas me parece súper interesante. También añadirle lo de repente la fecha de la publicación para poder hacer un seguimiento en el tiempo, ¿no? O sea, de repente hay un impacto de repente, ¿no? O sea, todo el sacudón político ha hecho de que empiecen a citar a Rolando Arellano. O de repente, no sé, ha habido una cumbre que se ha dado en tal fecha y justo por esta cumbre o por este encuentro de marketing, él ha empezado a ser totalmente nombrado. Entonces también limpiar un poquito por un componente estacional o por algo que tenga que ver con el desarrollo en el tiempo. Entonces verlo en tiempo nos va a ayudar un poquito a limpiar eso también. Ok, lo entiendo perfectamente. Sí, justamente en este caso la influencia que tiene el fundador, ¿no? A nivel de diversos sectores políticos, a veces en la construcción de sus propios proyectos. Entonces, Totalmente. sí. ¿Y cuál sería el impacto positivo y negativo de incorporar esta solución en la empresa? Ya, negativo no creo, o sea, te juro que lo primero que se me ocurre es dado, claro, hemos trabajado con un 50 casos y básicamente el entrenamiento de 1 millón ha tomado un montón de tiempo. Entonces, probablemente si es que vamos a querer hacer esto, un análisis a través del tiempo, probablemente necesitemos muchísimos más casos. Y de repente la infraestructura, ya, o sea, en ese sentido diría, puede que de repente negativo podría ser el coste computacional, ¿no? De repente habría que verlo, pero es lo único que se me ocurre como negativo. De ahí todo lo veo como que va a sumar, o sea, lo veo como que va a sumar mucho al análisis que se va a hacer. Ok, este está un muy buen punto. Muchas gracias por su opinión. Entonces, ¿qué beneficios rescatarías de implementar esta solución? De repente en términos del área de marketing o cosas así. Sí, totalmente. O sea, yo creo que, o sea, ahora que lo estoy viendo y añadiendo un poquito más de cosas, o sea, puliéndolo, como te comento, ¿no? Lo del tiempo y eso, creo que puede ser fundamental
para conocer un poquito el posicionamiento de Arellano y como dices, ¿no? Porque, o sea, a mí se me hace como que un gran hallazgo determinar de que en realidad está más ligado, el desarrollo de Arellano está más ligado al nombre de Rolando Arellano que Arellano en sí, ¿no? Entonces, eso es algo que, o sea, es un hallazgo bastante importante. Entonces, yo rescataría muchísimo eso, o sea, me parece que es un hallazgo súper importante. Y como te digo, creo que los beneficios que nos brinda ahorita no son muchos en el sentido de que creo que, como te digo, ¿no? Podemos añadirle muchas cosas que nos van a dar un análisis más grande. Pero por como lo vemos ahora, claro, o sea, yo saco dos cosas súper importantes. Rolando Arellano es marca de Arellano, más que el mismo nombre Arellano, y que parece que Arellano es más, o sea, es más citado, o sea, se suele utilizar más en el campo académico, ¿no? Que en el campo de político, social o emitiendo alguna opinión, ¿no? Que es lo que entendería yo por lo que tenemos bastantes neutros. Claro, claro, a nivel de una pequeña data segmentada, ¿no? Una pequeña muestra. Claro. Ujú. Y entonces, ¿destacarías de repente por ahí alguna debilidad, por decirlo así, en la propuesta mostrada? O sea, debilidad no lo veo como debilidad, porque me parece súper interesante los modelos que han utilizado. O sea, tenemos un modelo que va a tomar en cuenta, entiendo que el LSTM, que es el Log Shot, es para contextualizar un poco, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo diga soy feliz, que soy feliz en este lugar que no me gusta. O sea, contextualiza un poco la palabra, perdón, la palabra en sí, y esto te permite tener un análisis más rico, más Ujú. entendible. Entonces, como debilidad, no lo veo como debilidad, pero sí lo veo como oportunidad de mejora, que es justo lo que te comentaba. De repente añadir una categorización de positivos, negativos o neutros, de repente, también poder añadirle coordenadas, sería muy chévere poder hacer un análisis en el mapa y decir, ¿no? Mira, sabes que en estas zonas es donde la gente no opina muy bien de Arellano, esta zona sí, esta zona es neutral, esta zona lo utiliza más para citar contenido. Entonces me parece muy alucinante cómo puede ir ese lado y segundo, como te decía, en lo del tiempo, ¿no? O sea, ver si es que hay un impacto, si es que Rolando termina siendo citado en ciertos momentos políticos, ciertos momentos, como es muy académico, entonces, de repente, en ciertas fechas que la gente empieza a dar exámenes, o sea, son un montón de teorías que vamos sacando, pero que cuando veamos la información, de repente vamos a empezar a ir diciendo si va o no va. Claro. Entonces, de repente, ¿qué otros aspectos tendrías en cuenta para evaluar e incorporar esta solución en la empresa? Sí, justo esto que te comentaba, ¿no? Me parece, o sea, te juro que siento que el análisis ya georreferenciado puede ser muy alucinante. Y el análisis a través del tiempo también nos va a permitir ver también, ¿no? O sea, como de repente la cuarentena tenía un impacto sobre la imagen de Arellano, de repente ha sido para bien, de repente ha sido para mal, de repente post cuarentena también hay otro tipo de visión que se tiene respecto a Arellano, entonces todas estas cositas las vamos a poder responder con este análisis. Ok, claro. De hecho, sí. Eso de las coronas es un punto muy fuerte y que como Arellano también se dedica más que todo a la investigación, imagino el punto en el que me estás comentando. ¿Y qué tan difícil crees que resultaría integrar la propuesta en los procesos involucrados en la empresa? Yo creo que no lo veo difícil, la verdad. Veo que es bastante sencillo. O sea, como te digo, hay cositas que vamos a ir afinando, pero la aplicación la veo bastante sencilla. Alineado a las propuestas de Arellano, más o menos. Sí, sí, totalmente. Ok. Y de repente, bueno, en base, claro, toda esta conversación ha sido como con feedback, pero a ver si pudieras resumir un poquito, nos podrías mencionar de repente algunas recomendaciones de mejorar la propuesta mostrada. Sí, como te decía, a tal cual sí hay, o sea, sí vemos que hay cositas por pulir. Por ejemplo, yo le añadiría de repente una categorización, ¿no? De los positivos que tengo, claro, pero ¿qué tipo de positivos son? ¿No? O sea, o más o menos de qué carácter van. ¿Van alineados a X o van alineados a Y? Lo mismo para negativo y neutral, ¿no? O sea, una categorización después de esta segmentación, o una segmentación después de esta categorización que ya hemos hecho, de repente nos permite tener un poquito más de luces y como te decía, ¿no? O sea, neutral me parece súper importante y esta categorización nos va a permitir decir, no, en realidad en los neutrales es más académico, no, en los neutrales es más de citar frases del Rolando, no. Entonces, esto yo creo que le va a dar un análisis un poquito más detallado, ¿no? Porque ahorita siento que tenemos una visión general, podríamos decir que hay comentarios más negativos que positivos, pero que en realidad lo citan más por contenido académico. Pero claro, para ir un poquito más hacia ese trasfondo, sí tendríamos que limpiar más cositas, ¿no?
claro. Eh, ok. ¿Y qué tipo de de decisiones crees que se pueda tomar en base a estos resultados obtenidos para la empresa? Ya. O sea, ahí la decisión va a ser puramente del área o sea, nosotros vamos a hacer el análisis de la información, Claro. pero la decisión la va a tomar el área de marketing digital, ¿no? O sea, más o menos cómo estructurar o cómo en base al análisis que ya hemos hecho y a los resultados, cómo ellos dirigirían un poco la campaña en el sentido de, no sé, me supongo. Ahorita, por ejemplo, yo veo que los resultados tenemos es de que Arellano es puramente académico, ¿no? Entonces, de repente seguir como que, y es más, el doctor escribe mucho, o sea, escribe bastante, tiene libros, tiene columnas, ¿no? Entonces de repente es reforzar eso, ¿no? Porque me parece que es a lo que va más ligado las citas en Twitter. Entonces, de repente lo que va a hacer este marketing digital va a ser reforzar un poquito eso, empezar a publicar más las mismas, los mismos blogs o las mismas columnas que escribe, de repente darle más luz a los libros. Entonces, como te digo, yo creería que la decisión va a ir un poco por reforzar el punto más fuerte que se encuentre el análisis y ya lo otro va a depender un poquito de que el análisis más detallado, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál sería el grado de aceptación de la empresa para incorporar esta solución? No, yo creo que totalmente positivo. O sea, yo creo que o sea, si lo ponemos en una escala del 1 al 5, yo creo que va a ser en un 5 rotundo, porque primero es la primera vez que se va a utilizar inteligencia artificial para determinar, o sea, no es algo que sea el día a día de Arellano. Y me parece que la propuesta es súper limpia en el sentido de que es súper entendible. Entonces, yo creo que, claro, más allá de que oportunidades de mejoras, limpiezas y encontrar más cositas, yo creo que la aceptación va a ser un 5. No, ok, muchas gracias por eso, Kevin. Entonces, eh, esto imagino que va de la mano sería el mismo parámetro para el grado de satisfacción con el grado de aceptación. Entonces, Sí, sí. ok, entonces digamos que sí estaría la empresa dispuesta a incorporar esta solución, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que es algo que va a ayudar mucho, como te decía, ¿no? Parece que estoy siendo un poquito repetitivo, ¿no? Pero sí creo que va a ayudar mucho a primero posicionar cómo nos ven y luego, en vez de eso, dirigir la estrategia de por dónde queremos que nos sigan viendo, ¿no? Eso me parece muy importante, el posicionamiento de una empresa. Sí. Mm. Bueno, en conclusión, ¿nos podrías de repente mencionar ya un poco para cerrar la entrevista algunas cositas que te llamaron la atención en base al Sí, sí, modelo, en base a la propuesta? Ujú. sí, sí, ahí tú me corriges si me equivoco, pero lo que me llamó más la atención es la implementación del LSTM. Creo que es un modelo más fino, ¿no? Y es un modelo que ya incluye transformes, por lo tanto ya es más contextualizado, las predicciones son más limpias. Entonces, sí me llamó mucho la atención el uso de este modelo. Y creo que los resultados van a ser más limpios o sea, el poder predictivo va a ser más grande. Perfecto, Kevin. Muchas gracias por la entrevista. Nos llevamos de la mano este feedback y esperamos poder pronto tener de repente algún alcance, algún contacto con la empresa para poder ya llevar a cabo este proyecto, esta propuesta o ver algunas ideas, algunas temáticas y sobre todo poder apoyar y brindar un plus a la empresa que sabemos que al menos a nivel nacional, en base a lo que hemos investigado, es muy importante porque ayuda a los emprendimientos, ayuda a las empresas a crecer, a afrontar soluciones, promueve el emprendimiento en el Perú, que es una de las grandes cosas que el fundador resalta. Por ahí he visto algunas publicaciones de él, como tú dices, es bastante académico, y una persona bien leída y de la mano la empresa va relacionada a cómo es la persona que está a la cabeza también. Sí, 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 totalmente. O sea, sí, o sea, es una persona que promueve mucho este tipo de análisis y hace mucho foco en eso que tú dices, ¿no? En dar oportunidad de negocio y encontrar oportunidades donde muchas veces la gente no lo ve. Sí, sabemos totalmente que apoyar al empresariado es de una manera no tan directa, pero de una manera indirecta, apoyar el emprendimiento en el Perú. Así Sí, que, sí, sí, totalmente. así que muchas gracias, Kevin, por acompañarnos, bueno, digamos, en este proyecto, con las entrevistas. Y bueno, pronto nos estaremos comunicando. Gracias por tu tiempo brindado. Listo, igualmente, muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego, Kevin. Nada más. Gracias.